Buenas, mi nombre es Alvimar Vargas y le hablaremos sobre las transmisiones flexibles. Para ello debemos entender que los elementos de máquina flexibles como bandas, cables, cadenas se utilizan para transmisiones de potencia a distancia comparativamente grandes. Cuando se emplean estos elementos, por lo general se sustituye a un grupo de engranajes, ejes y sus cojinetes a un dispositivo de transmisión similares. Por lo tanto, simplifica mucho a una máquina la instalación mecánica y son así un elemento importante para reducir costos. Además, son elásticas generalmente de una gran longitud. Vamos a empezar hablando sobre la transmisión por cadena. Dentro de una transmisión mecánica con un enlace flexible entre los elementos motriz y la máquina movida se encuentran las transmisiones por cadena. Como las mismas utiliza para transmitir potencia mecánica de forma eficaz con sincronismo de velocidad angular entre los elementos vinculados y cuando existe una gran demanda de carga entre los accionamientos. Las transmisiones de cadena están compuestas por una rueda dentada matriz o varias ruedas dentadas conducidas por un tramo de una cadena unida por ambos extremos que engrana sobre la rueda dentada. La flexibilidad de la transmisión es garantizada por la cadena, la cual consta de los eslabones unidos por los pasadores, que permiten asegurar la necesidad de flexión de la cadena durante el engrane con las ruedas dentadas. A partir de ello debemos conocer las cargas de las cadenas, las cuales se emplean para suspender, elevar y bajar las cargas. Ellas son empleadas predominantemente en las máquinas elevadoras de carga. Estas trabajan con baja velocidad y grandes cargas construidas en eslabones simples, generalmente redondas o con bridas sencillas. Las cadenas de transmisiones son empleadas para mover cargas de máquinas transportadoras. Trabajan con una velocidad máxima de 2 a 4 metros sobre segundo. En su fabricación emplean eslabones de paso largo, usualmente entre 50 y 1000 milímetros. Las cadenas de transmisión de potencia. Estos accionamientos, la cadena y la rueda, son usadas como engranajes de flexión para transmitir torque de un eje de rotación a otro. Ahora bien, tenemos diferentes tipos de cadenas. Tenemos la cadena de casquillo, la cual es una cadena estructuralmente coinciden con las cadenas de rodillo. Para ellas existen porque no tienen rodillo, por lo que generalmente son más ligeras y baratas. Actualmente son empleadas en algunas soluciones extraligeras de casquillo con pasadores huecos para disminuir el peso de la cadena. Ahora bien, tenemos la cadena por eslabones periféricos. Este tipo de cadena tiene la ventaja de que es muy fácil de armar. Es por ello que los eslabones no necesitan ningún elemento complementario. También tenemos las cadenas dentadas. Las cadenas dentadas coinciden también son unas cadenas silenciosas. Consta de un juego de chapas con forma de dientes. Estas chapas están enlazadas en un determinado orden y articulan con un deslizamiento o un rodamiento, según la aplicación en la cual fue construida. Las cadenas dentadas, para la duración de su trabajo, se asientan correctamente sobre las ruedas. Se dota de una chapa o platina que sirve para guía. En pequeñas velocidades se aconseja utilizar una cadena con chapas guiadas, con unas guías centrales. Bien, a partir de ello tenemos las cadenas de rodillo. Las cadenas de rodillo son un medio altamente eficaz y versátil de transmisión mecánica. Hasta la fecha, el campo de aplicación industrial, la cadena de rodillo, ha sido la mayor difusión entre la variedad y disponibilidad de cadenas de transmisión. Tenemos que tener en cuenta que existen normas internacionales sobre las cadenas, las cuales existen la posibilidad de construcción y dimensiones de las cadenas de rodillo. Creó desde un inicio la necesidad de normalizar las transmisiones de cadena, lo cual se planteó los primeros intentos de normalizar todas las cadenas durante una reunión de la Sociedad de Ingenieros Automotriz en 1928. A partir de ello se han creado una serie de normas, la cual la que nos regimos es la ISO 606, la cual entró en vigencia en 1994, lo cual establece el control de la longitud de las cadenas y el recién construido mediante un esfuerzo estirado que revela el correcto acoplamiento de los elementos particulares de las correas.
En las correas tenemos diferentes tipos de accesorios. Tenemos las ruedas que son para las cadenas. También tenemos diferentes accesorios, lo cual podemos utilizar a la hora de colocar la cadena. Bien, a partir de ello vamos a hablarles sobre las transmisiones por correa. Las transmisiones por correa es una forma más sencilla. Consta de una cinta colocada con una tensión de 2 poleas, con un motriz y una otra movida. Al moverse una cinta, la correa emite energía hasta la polea, lo cual la polea movida por medio del rozamiento surge entre la polea y la correa y la polea. Para ello tenemos una clasificación para poder determinar las transmisiones por correa. Tenemos las transmisiones por correa de un rodillo tensor inferior. Estas se emplean cuando es imposible desplazar la polea para el tensor. Y también tenemos las transmisiones por correa con múltiples poleas. Esta emplea para transmisiones con movimientos del árbol de varios árboles que están dispuestos paralelamente. Las poleas pueden ser relacionadas a la correa con un montaje interior o combinados. Tenemos diferentes tipos de correa. Para ello vamos a nombrar algunas de las tipos de correa. Los diferentes tipos fundamentales de correa que poseemos en la actualidad: tenemos las correas normales, tenemos correas estrechas, correas anchas, correas según la forma transversal, correas trapeziales, correas hexagonales, correas bandeadas y las correas según la construcción exterior. Correas cubiertas con exterior, correas con flancos abiertos o entre otras. Tenemos que tener en cuenta que el deslizamiento elástico que existe en las correas, lo cual surge como resultado de la deformación, el estiramiento y acortamiento, lo cual sufren todas las correas. En el sentido longitudinal acompaña el trabajo la transmisión de baja carga. Este fenómeno es localizado en el contacto que se produce entre las correas y las poleas. Una investigación realizada experimentó que las transmisiones trabajan normalmente. El movimiento deslizante elástico no tiene lugar en toda la superficie de contacto de las correas con las poleas. En cada polea, el ángulo de contacto se divide en dos partes: el ángulo de deslizamiento y el ángulo de reposo. Es por ello que debemos tener en cuenta eso. Para los tipos de banda. Bueno, a partir de haber conocido esto, vamos a hablar sobre el diseño, lo cual es la área que nos compete. Para realizar las correas debemos tener en cuenta los factores que intervienen en la selección. Las poleas motrices, las conducidas de transmisión resumen esta sección. Para ello debemos tener en cuenta que debemos saber la potencia específica del motor o máquina motriz, el factor de servicio con base en el motor y carga impulsada, la distancia entre centros, la capacidad de potencia de una banda en función del tamaño y la velocidad de la polea menor, la longitud de la polea, el tamaño de la polea motriz y la conducida, el factor de la corrección de la longitud de la bancada, el factor de corrección por ángulo de contacto en la polea menor, el número de bandas, la tensión inicial sobre las bandas. A partir de esto, debemos también tener en cuenta que existen unos datos de diseño. Los catálogos contienen diferentes tipos de páginas y diversos tamaños combinados de correas y bandas y poleas para facilitar el trabajo a la hora del diseño de transmisión. Los datos presentes en forma de tabular. También se emplean diferentes formas de gráfica que pueden adquirirse en el sentido de la variación de la eficiencia dependiendo de las opciones de diseño. Es por ello que a partir de saber todo esto, vamos a seleccionar unos diferentes catálogos para determinar el tipo del diseño de las transmisiones que vamos a utilizar. En este caso, que sería de correa. Bien, a partir de haber obtenido todo esto, debemos tener en cuenta todos los parámetros previamente mencionados. A partir de ello vamos a hablarles sobre las correas, las cadenas, los cuales ya tenemos que vienen diferentes tipos, y debemos tener en cuenta la parte que nos compete, que es la hora del diseño. Debemos tener que las
transmisiones de potencia de cadenas tienen en cuenta tres módulos de falla. El 1, la fatiga entre las placas. 2, el impacto entre los rodillos al engranar los dientes de la cadena. Y 3, la abrasión entre los pernos de cada eslabón y los bujes. Para ello debemos tener en cuenta unos siguientes datos. La capacidad, que se basan en la velocidad de la rueda menor, son la duración que esperada entre unas 15.000 horas aproximadamente. Para determinar la velocidad, la capacidad potencial aumentada en el número de dientes de la cadena. Normalmente, mientras mayor sea la cantidad de dientes, mayor será el diámetro de la cadena. Obsérvese el uso de una gran cadena de pequeño en una carina de gran cantidad, porque produce una acción más silenciosa. Para determinar el tamaño de la carina, determinamos un número de dientes. La capacidad de potencia se incrementa al aumentar el número de velocidad. Bien, a partir de ello, como ya me he mencionado, debemos seleccionar, luego de haber conocido todos estos datos, vamos a seleccionar, vamos hasta la tabla y vemos los engranajes. Bueno, aquí también queremos tener en cuenta que son los lineamientos a la hora de seleccionar la transmisión por cadenas. Debemos tener en cuenta la cantidad mínima de dientes que debemos obtener, la relación de la velocidad máxima. Debemos obtener la distancia entre los centros de los ejes. También tenemos que saber el arreglo preferido entre las transmisiones por cadenas, en una línea central de los ejes, horizontal y en un lado tenso en una parte superior. También debemos tener en cuenta la lubricación, las propiedades de los lubricantes, el método que vamos a lubricar. Es por ello que vamos a mencionar algo. Debemos tener en cuenta que es esencialmente vital darle lubricación adecuada a las transmisiones por cadena. Las cadenas existen muchas partes móviles, además de la interacción entre las cadenas y los dientes de la carina. El diseñador debe definir las propiedades del lubricante y el método de lubricación. Normalmente debemos tener en cuenta que debemos utilizar un aceite SAE 20, 30, 40, 50, dependiendo de la temperatura, lo cual lo vayamos a utilizar. Bueno, para finalizar, quiero darle un ejemplo, lo cual me tengo en mi carro. Utiliza correas, lleva correas. Esas correas ahorita en este momento, debido al tiempo lo cual se usó, ya está empezando a sonar. Esto se debe a que la correa cumplió su vida útil, y lo que me está ocurriendo en este momento es que la ecuación de tensión de la elasticidad provocó el estiramiento y alargamiento de la cadena, provocando la deformación de la misma. Es por ello que debido a la experiencia que hemos recibido en los últimos años, puedo determinar que esa cadena le queda muy poco tiempo de uso, lo cual debemos reemplazar en el tiempo menor. Gracias.